¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues ahora sí que breaking news y por eso estamos enlazándonos ahorita en un horario que normalmente no me conecto. Ya saben que me conecto muy tempranito y contesto y eso también tempranito o ya muy noche. Pero bueno, pues algunas personas, algunos de ustedes me han estado escribiendo y de repente empecé a recibir muchos mensajes por Messenger y otros por WhatsApp para preguntarme qué pasaba con el tema del petróleo y estas noticias que se están dando. Me tardé un poquito en reaccionar porque ya saben cómo soy, prefiero checar bien la información, prefiero checar bien los datos antes de salir a ser alarmista o dar información no confirmada. Como les dije hoy en la mañana, calma, no se vale que de pronto algo está pasando con el internet. Yo creo que es la hora que todo el mundo nos conectamos. Una disculpa, espero que no se esté cortando y si no avísenme. Gracias por quienes se están conectando. Si se corta el internet avísenme y me muevo de lugar o trato de reiniciar la transmisión. Como les decía hoy en la mañana, calma, no, que no cunda el pánico. De pronto las noticias y la información corre tan rápido que se generan informaciones inciertas o fake news. Entonces vamos a tratar de poner un contexto. Efectivamente, aquí tengo abiertos algunos noticieros internacionales y por supuesto que la información de CNN, de BBC y de otros muchos están dando noticias pues muy alarmantes respecto al tema del petróleo. Leo el titular de 8 columnas de este momento de CNN, por ejemplo, y dice: pánico en el mundo petrolero. El crudo llega a menos de $0 por barril, el precio más bajo desde que se abrió el comercio de futuros del petróleo en 1983. A ver, otra vez, ya saben, con tratar de hacer analogías y tratar de ponerlo en un contexto que podamos entenderlo. Y no lo digo por ustedes, lo digo por mí mismo, porque también cuando veo noticias de temas que yo no domino, que no manejo, me tengo que esforzar un poco en sacar información. Creo que estoy a contraluz aquí, voy a bajar un poquito la ventana porque veo que estoy a contraluz. Déjenme prender la luz acá. Listo, porque veía que estaba a contraluz. ¿Qué significa esto? ¿Qué tan grave es para México? ¿Qué tan grave es la situación a nivel mundial? Bueno, déjenme ponerlo un poquito en contexto. Efectivamente, el precio del petróleo mundialmente se cayó al suelo. El precio de referencia para nosotros es el West Texas, el West Texas, que es nuestro referente para el precio del petróleo mexicano. Bueno, ¿qué sucede en el mundo? Obviamente el petróleo es un commodity, hay oferta, hay demanda. Ustedes saben, desde que empezó el coronavirus en China, que fue básicamente a finales del año pasado, China sufre una contracción, se detiene, se frena la producción de bienes y servicios, de bienes de capital, se frenan y por lo mismo existe una reducción de demanda de la materia prima. Se solicita menos materia prima para producir bienes de consumo. Asimismo, hay menos consumidores que buscan productos y cae la producción. Entonces, es un tema de desaceleración, es un tema de contracción y lo estamos viviendo en nuestras ciudades, lo estamos viviendo en nuestro país y prácticamente en todo el mundo. Se ha paralizado la planta productiva. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que hay menos demanda de productos, menos demanda de materias primas, no se está fabricando al mismo ritmo. Entonces, el precio del petróleo, que es una de las materias primas más importantes para la fabricación de plásticos, de insumos para automóviles, prácticamente para todo, se ha disminuido. Y la producción seguía estando a niveles muy altos. Entonces, esto significa que hay mucha producción y hay poca demanda. Entonces hay mucha oferta
y al haber poca demanda el precio se empieza a caer. Ustedes escucharon la semana pasada que hubo una reunión emergente de la OPEP. Ya lo expliqué en la semana pasada en mis mañaneras lo que significaban estos organismos multinacionales para determinar los precios y la política a seguir del tema del petróleo. México pertenece a esta OPEP Plus, que es en donde está Estados Unidos también. Y en ese momento la OPEP solicitó a sus miembros que produjeran menos petróleo, que extrajeran menos petróleo y así tratar de estabilizar los precios del crudo. Bueno, ya sabíamos, a México le pidieron que redujera 400,000 barriles diarios. La negociación de la secretaria Nale y la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador fue: no puedo bajar tanto porque tengo que refinar gasolina, porque todo, claro, todos nos quedamos así como que, güey, si está costando tan poquito el petróleo, ¿para qué sacas más? Si te lo van a pagar, o no te lo van a comprar, o te lo van a pagar muy barato. Mejor deja de producir y así vamos a poder tener lo poco que saquemos con un precio mayor. Bueno, no me voy a meter en camisa de 11 varas, no voy a criticar la política pública del señor presidente ni de su secretaria Nale. Me voy a enfocar al tema que estamos hoy. La OPEP dijo: vamos a reducir los niveles de producción para estabilizar el precio. A menor producción, si hay demanda, pues sube el precio. México, nomás de los 400,000 que le pidieron que bajara, bajó nada más 100,000. Y Estados Unidos, amablemente, en una negociación que sabemos poco de ella, aunque muchos dicen que es pública, no es cierto, puso a Estados Unidos 300,000 para pagar la diferencia de lo que disminuiría México. Es decir, Estados Unidos iba a disminuir cerca de 1,000,000, bueno, pues puso 1,300,000 para poner la parte de México. Personalmente no estoy de acuerdo en esa política y en esa decisión, pero así lo hizo México y Estados Unidos. Bueno, hasta ahí las cosas. En total, el grupo de los productores de petróleo que forman la OPEP, OPEP Plus, donde pertenece México, decidieron bajar cerca de 10 millones de barriles diarios para poder subir el precio del petróleo. Los especialistas la semana pasada lo dijeron y lo advirtieron: señores, bajar 10 millones la producción diaria no es suficiente, hay que aumentarlo casi al doble, a 20 millones de barriles, porque si no la semana que entra va a haber un descalabro aún mayor. Nadie lo creyó. Especialistas en México, la mayoría, no todos, dijeron: bueno, pues vamos a ver. Los que están a favor de la política pública del Estado, los que no están a favor de la política del Estado. Hubo un gran debate en si se hizo bien o si se hizo mal. El caso es que los especialistas mundiales dijeron: es muy poco, hay que bajar 20 millones para subirle el precio, porque la semana que entra se va a poner peor. Hoy es lunes 20 de agosto. Lunes. No es empezada la semana, no es a la mitad de la semana, estamos empezando la semana. Pues hoy ocurrió lo que los especialistas imaginaban. El precio del petróleo, hoy el petróleo no vale nada. Nada. Ay, Jorge, no seas exagerado y fatalista. Cero. Hoy no vale el petróleo. Y hoy te voy a explicar qué repercusiones tiene en México mis palabras. Bueno, no mis palabras. Las acciones de qué significa que el precio del petróleo valga cero. Miren. Y hoy, claro, se están juntando en la OPEP para ver, pues que siempre sí hay que bajarle más a la producción para ver si llegamos a los 20 millones y a ver si eso levanta el precio. Hay un dato que muy pocos conocen y muy pocos han leído, y hoy la mayoría de las personas van a ser fatalistas y van a decir: ¡ay! El precio del petróleo se fue a cero o menos cero y por culpa de López Obrador y por culpa de los morenistas. A ver, cálmense, no es cierto. El precio del petróleo no lo pone México. El precio del petróleo no lo pone ni Morena, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD. No lo pone ningún partido político.
Cálmense y no empecemos a mandar estupideces en WhatsApp de ligas y ahora sí ya nos cayó la fregada. A ver, cálmense, eso no existe. ¿Por qué se fue hasta el piso el precio del petróleo? Ojo, el día de mañana se vencen los contratos de futuros. ¿Qué significan los contratos del futuro? Los países altamente productores que demandan mucho petróleo compran petróleo no para ahorita, lo compran anticipadamente, hacen compras anticipadas por lo que van a consumir para su producción. El día de mañana salen la nueva oferta de futuros, lo que van a comprar para los siguientes meses. ¿Queda claro hasta ahí? Bueno, si entendemos esto, significaba que hoy lunes los mercados iban a ser muy ebulliciosos porque iban a ver cuánto petróleo tengo, cuánto tengo almacenado, cuánto puedo producir, cuánto van a demandar mis clientes. Hoy se hizo un análisis a nivel mundial de clientes y proveedores. ¡Sorpresa! Salió el dato que como el petróleo había bajado de precio, los países que tenían dinero pues compraron petróleo a muy bajo precio en estos meses anteriores y llenaron sus almacenes de petróleo. Buques están varados, llenos de petróleo. Aquí viene el problema. Lo que se cae hoy del precio del petróleo efectivamente a niveles nunca antes visto desde que se tenga memoria del registro del comercio del petróleo a nivel mundial. Nunca, olvídense. Esto es nuevo, esto es de 1983 para acá. Esto no tiene nada que ver con los precios del petróleo y la Gran Depresión, y eso no existía. Apenas en 1983 se empezó a manejar esto. Bueno, pues desde 1983 nunca había pasado de cero valor del petróleo o menos cero. Bueno, hoy los que compran petróleo anticipadamente, siéntense porque ya sé la cara que van a poner. No es entendible. Hoy los que compran petróleo no solamente no ofertaron dinero para comprar petróleo en el mes de mayo. Estamos en abril, para el mes de mayo. Sino que los fabricantes de petróleo ofrecieron a los clientes pagarles hasta $38 porque se llevaran el petróleo. Así de dramático y así de grave se puso la economía el día de hoy, lunes 20 de abril a nivel mundial. Los petroleros le ofrecieron a los clientes pagarles hasta $38 para que se llevaran su petróleo. ¿Cómo? A ver, entonces ahora los que extraen petróleo pagan porque se lo lleven. Sí, porque están llenos los almacenes. Está saturada la capacidad de almacenaje del próximo mes porque no se ha usado petróleo. Entonces, si entendemos esto, el pánico empieza a calmarse. Ya entendí. No significa que empezó la Tercera Guerra Mundial, ni significa que nos vamos a morir mañana y hay que salir a comprar. No, significa que es más barato pagar para que se lleven el petróleo de los productores a que cierren, no se me explique. Entonces, hoy el precio del petróleo empezó a fluctuar desde menos 38 hasta $0. Entonces, aquí voy a empezar con dos reflexiones, nomás termino esta parte. Esa es la parte del precio del petróleo hoy para el mes de abril y mayo. Ya también salen a partir de mañana los precios del petróleo del futuro a partir de junio. Ese petróleo hoy se cotizó, el de futuro de junio, a $22 por barril. Entonces, cuando les lleguen memes y les digan, es que ya se cayó el precio del petróleo y ahora vale menos 38 y México menos 40, cálmense, es lo que es del mes de abril y mayo. El precio futuro para junio del petróleo está cotizado en más $22. ¿Cuál es el problema hoy en el mundo? Que las grandes petroleras, los grandes pozos, los grandes yacimientos siguen extrayendo. La OPEP
el acuerdo es bájale, mi rey, bájale la producción. Hoy te cuesta más caro sacarlo que cerrar la llave. Pero eso entre Rusia y Arabia Saudita y Estados Unidos, que son los 3 principales productores del mundo, pues el ego, cómo me va a venir a decir alguien más, es lo que nos tiene atorados en esto. Espero haber sido claro con mi explicación de lo que significa el que haya bajado el precio del petróleo. Ahora, el punto clave, a México, ¿qué? A ti, a mí, de a pie, ¿qué con el precio del petróleo? Bueno, lo he explicado desde la semana pasada y ahorita lo explico muy brevemente. El presupuesto anual, por ser un país productor de petróleo, México es un país productor de petróleo, perteneciente al grupo de los 20, al G20 y al grupo de la OPEP. México planea en los meses de septiembre, octubre y noviembre, hace un presupuesto anual y calcula cuánto va a recibir el gobierno de impuestos, de derechos, de servicios y de otras cosas como es el petróleo, cuánto dinero va a recibir a las arcas. Y son varios billones de pesos que conforman el presupuesto. Eso es el presupuesto que se va a salud, se va a educación, se va a gasto corriente de inversión, se va a muchos rubros. Por eso es importante que entendamos los ciudadanos qué hace el Congreso Federal, los diputados y los senadores, y qué hace el presidente cuando manda un presupuesto solicitado. Es lo mismo que en casa, se los dije esta mañana. ¿Cuánto gana papá? 10 pesos. ¿Cuánto gana mamá? 10 pesos. ¿Cuánto suma? 20 pesos. Bueno, entonces papá y mamá, si metemos el dinero a la casa, sabemos que tenemos 20 pesos de ingresos calculados al mes por los próximos 12 meses. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que multiplico 20 pesos por 12 meses y ese es el presupuesto de ingresos que voy a tener como familia. ¿En qué me los voy a gastar? Bueno, pues si son 20 pesos, pues me puedo gastar 2 pesos en gasolinas, me puedo gastar 4 pesos en colegiaturas, me puedo gastar 10 pesos en renta de la casa y en el coche y empiezo a restar. De los 20 pesos que tengo de ingresos garantizados, me puedo echar compromisos hasta por 15 o 16 pesos. Porque los otros 4 pesos dejo 2 de contingencia por si algo se ofrece, si se enferma mi hijo, si yo tengo que comprar medicinas o si me quiero ir de vacaciones o lo que sea, y 2 pesos para el ahorro. Que eso casi nadie lo hacemos en México, que de eso hablaré en una de mis mañaneras en esta semana. Entonces el presupuesto, ¿cuánto ingresa por papá y mamá o por quienes participan en la casa y cuánto puedo gastar? Entonces lo que yo entro de ingresos, 20 pesos, más mis gastos 17 o 16 o 18, no me puedo gastar más de 20, porque si me gasto más de 20, tengo que poner la tarjeta de crédito y ya no puedo pagarla el siguiente mes completa. Espero ser claro hasta aquí. Lo mismo le sucede a un país, a México. Entonces dice, voy a cobrar de IVAs tantos miles de millones de pesos, de ISR, impuesto sobre la renta, tantos miles de millones de pesos, de derechos, traslación de dominio, impuestos sobre productos y servicios, el IEPS, la gasolina, las bebidas alcohólicas, el refresco, todo eso son ingresos que va a tener el Estado. Y además, por ser un país productor de petróleo, tenemos un ingreso garantizado que lo que produzca le pongo un precio estimado del barril. Y México el año pasado, en el presupuesto 2020, hecho en el 2019, le puso un estimado al barril mexicano y le puso un estimado de $49 por barril. $49 por barril de la mezcla mexicana, que calculó México que produciendo tantos millones o tantos miles al día, multiplicado por 365, me iba a ingresar tanto dinero que ya lo comprometí para obras y servicios, educación, salud,
Y aquí viene el tema fundamental de la charla de ahorita. El presidente Andrés Manuel López Obrador, autorizado por el Congreso, que es mayoría morena, y por el Senado, que hay un poquito más de equilibrio, autorizaron un presupuesto para gastarse ese dinero, el de los impuestos, el de los derechos y el del petróleo, para todo: educación, salud, vivienda, calles, carreteras, y agregó él un paquete de proyectos estratégicos para el presidente. Te guste a ti o no te guste, me guste a mí o no me guste, y eso no voy a entrar en detalle. Que fue el aeropuerto de Santa Lucía, que es el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas y otros proyectos que trae el presidente. Ojo, no me voy a meter ahorita, y por favor no se metan ahorita a defender y a decir y empezar a mandarme, sí, viejo loco, a ver, eso no suma. El señor propuso proyectos, el señor es el presidente y los puede proponer, y si su Congreso lo aprueba, ahí está, aprobado, tan tan. El tema es que ahorita el precio del barril de petróleo mexicano no vale nada. No vale nada. Hoy en la mañana amanecimos entre 7 y 8 dólares por barril. Ahorita no vale nada. Ese dinero que pensaba el gobierno que iba a entrar a México, ya no va a entrar. Ya no va a entrar. Ojo, hay quien dice, tenemos garantía, tenemos un seguro comprado. Sí, mi rey, ese seguro se va a cobrar después. Es como cuando chocas. El día que chocas no hablas a la aseguradora y la aseguradora viene y te trae el cheque. La aseguradora entra a un análisis de quién tuvo la culpa, quién no tuvo la culpa, mande el carro a arreglar, yo déjeme ver. Bueno, lo mismo pasa. Tenemos un seguro del costo del petróleo. Afortunadamente este gobierno también lo compró el seguro, afortunadamente. Pero hoy ese dinero que estaba calculado que iba a entrar, no está entrando. Y no va a entrar en los próximos meses. Ese boquete, ese diferencial, es el que hoy nos debe de preocupar a ti, ciudadano, y a mi ciudadano. Y ahora sí voy a entrar a un tema no político, de ciudadanos responsables que debemos de entender esta situación. Y es un llamado de mi parte respetuoso al señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a los diputados de todos los partidos políticos, a los senadores de todos los partidos políticos y al gabinete del señor presidente. Es momento, y espero que en este momento el presidente esté convocando a una reunión de gabinete legal y ampliado urgente para revisar la estrategia y revisar no solamente lo que ocurre en México, porque ayer fue el día más violento de la historia de México, con la mayor cantidad de muertos y asesinatos en México. Además del tema de la pandemia mundial, que hoy está haciendo crisis en la Ciudad de México y en la zona conurbada. Y además está poniendo entredicho la capacidad de reacción que vamos a tener los estados. Y además una situación económica mundial que le pone el dedo en la llaga a la situación económica de México. El señor presidente, con todo respeto, debería de tener una reunión hoy urgente para evitar un colapso mayor. Ya no va a entrar el dinero que pensó que iba a entrar el Congreso y el propio Ejecutivo. Se tienen que tomar decisiones contundentes. Y olvídense de que si nos ayudan a los pymes y si nos reducen impuestos, ojalá. Pero con todo respeto hoy, señor presidente, y a su gabinete y a todos los que son los diputados y senadores, deben de hacer un team back para revisar cómo está la situación y qué sigue. Hoy, producir gasolina es el peor de los negocios, señor presidente, señores diputados. No importa de qué partido sean, no me importa de qué partido sean. Hoy el proyecto de Dos Bocas, si no quiere, no lo cancele, póngale una pausa, y ese dinero que está asignado para Dos Bocas, destínelo por favor al tema de salud, número 1. De salud y el tema social, completito. El tema del Tren Maya, póngale pausa, no le estoy diciendo que lo cancele, eso será otro debate.
póngale pausa, vamos a ver qué es lo urgente y lo que hay que atender. El aeropuerto de Santa Lucía, se necesita infraestructura y miren quién se lo está diciendo, la persona que está a favor de la infraestructura. Pero hoy el país tiene una demanda y una necesidad más urgente. Hay que atenderla. Hay que mitigar el impacto mundial. No es su culpa, señor presidente, y no estoy diciendo que sea su culpa de lo que ocurre en el mundo. De lo que sí puede ser su culpa es de no estar preparados en caso de que se salga de control el coronavirus y no tengamos la capacidad de atención por falta de recursos. Eso sí será su culpa y eso sí tendrá que cargarlo a cuestas cuando termine su administración, si es que la termina. No soy de ningún partido político. Ustedes me conocen y saben que soy pro México, ciudadano de México, que quiero que este país salga adelante con morenistas, con perredistas, con panistas, con priistas y con quien le toque gobernar en el momento. Yo jalo, como hemos jalado todos los mexicanos. Pero ante esta contingencia mundial es momento de poner un alto, de poner un freno de manos y de reestructurarnos y tomar decisiones inteligentes, democráticas, ciudadanas que ayuden a salir de esta juntos. Esta era la razón por la que tuve que hacer esta grabación ahora. La situación es complicada, pero no debe de sacarnos de nuestro foco. Como ciudadanos, como padres de familia, debemos de entender y leer. Por favor, no empiecen a mandar estupideces en los WhatsApps de ahora sí que se caiga el gobierno o no se caiga el gobierno. Infórmense, entiendan la situación antes de replicar y mandar tonterías a las redes sociales. Lean, escuchen con dos oídos y hablen con una sola boca. Vale la pena mucho México, lo vamos a sacar adelante, tú y yo lo vamos a sacar adelante. Y ningún presidente, ni ningún senador, ningún gobernador, ningún alcalde va a venir a cargarnos para salir adelante. Ellos deben de ser facilitadores, pero tú y yo debemos de empezar a involucrarnos más en los temas económicos, políticos y sociales, te guste o no te guste. De lo contrario, seguiremos lamentando y viendo pasar los errores y las oportunidades. No podemos permanecer callados, no podemos permanecer sentados, hay que informarnos, hay que entender, hay que discernir y hay que opinar cada quien lo que quiera, pero por México, por favor. Les mando un fuerte abrazo. Nuevamente aquí tuve que hacer este enlace y si sucede otra cosa me vuelvo a comunicar, me vuelvo a conectar y si no, pues nos vemos mañana en la mañanera de las 8 u 8:30 con muchísimo gusto. Mañana vamos a tener una mesa de análisis desde Alemania y desde México. Ya pasé la liga ahí en Zoom. Vamos a hacer una mesa de diálogo, 2 personas que están en Alemania, 2 personas que estamos en México y vamos a discutir del escenario de la macroeconomía y la economía interna en términos y en palabras muy simples que podamos entender tú y yo. No es una mesa de superdotados, es una mesa de análisis de personas que sienten igual que tú y yo y que quiero transmitir cómo nos ven en el mundo y cómo nos estamos sintiendo desde México. Así es que un fuerte abrazo. Si no hay una noticia espeluznante, pues nos veremos mañana a las 8:30 en la mañanera y seguiremos informando. Cuídense mucho, quédense en casa. ¡Ánimo! Que vamos a salir adelante. Cuídense. Bye bye.